Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Les está saludando a esta hora del día este amigo y servidor Carlos Alberto Polo López, feliz de volverme a encontrar con cada uno de ustedes a través de estas ondas radiales. Gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes por permitirme llegar hasta sus lugares de origen. Estamos estudiando una serie titulada Revelación de Esperanza. Hoy iniciamos la primera parte de la lección número 2 titulada Imperios en conflicto. ¿Cómo enfrentar el futuro con mayor confianza? Recuerde usted que esta serie de Revelación de Esperanza está basada en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no vamos a estar concentrados o utilizando exclusivamente versículos de Apocalipsis, puesto que la Biblia se revela a sí misma desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar utilizando textos de aquí y de allá para poder esclarecer los temas de la profecía descrita en este último libro de las Escrituras. Les invito para que juntos oremos en este momento e iniciemos con el estudio de la Palabra de Dios. Eterno Padre, muchas gracias por la nueva oportunidad de encontrarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista Colombia. Gracias por cada oyente que se interesa en escudriñar tu santa palabra. Que la revelación de esperanza que nos traes en esta hora sea para honra y gloria de tu nombre y para salvación de cada uno. Permítenos encontrar la luz de la verdad. Permítenos conocer el mensaje de la verdad presente para hoy y ante todo, permítenos aceptarte como Salvador personal y comprometernos con el mensaje que nos presentas a través de estas ondas de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, estimados amigos, que si ustedes desean estudiar las Sagradas Escrituras con el equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista, pueden escribir su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. +57 311 739 5032. Con mucho gusto nosotros nos comunicamos con usted y lo hacemos participantes de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. A esta hora, recuerden que ustedes sintonizan Radio Mundial Adventista, una señal que originamos desde los 1470 AM AWR Medellín, saludando a quienes nos escuchan a través de los 1360 AM AWR Cartagena, 1580 AM AWR Sincelejo, 1020 AM AWR Bucaramanga y 1010 AM AWR Barranquilla. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Y yo quiero que usted abra su Biblia o tome nota allí en el papel y con el lápiz que tiene a la mano de Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer los versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Dice la Escritura: Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por 1 hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y son llamados fieles.
Ese texto de Apocalipsis nos revela grandes verdades a nosotros para este siglo XXI. Sin embargo, para poder comprender lo que simboliza estos pasajes de Apocalipsis, lo que significa cada una de las imágenes que describe el apóstol Juan en estos versículos, es necesario antes hacer un recuento histórico a través de una de las profecías de tiempo más largas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y para esto es necesario también que usted y yo vayamos al libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis podríamos considerarlos como dos libros hermanos en materia de profecía. Recuerde que la lección de esta radioescuela bíblica lleva por título Imperios en conflicto, cómo enfrentar el futuro con mayor confianza. Bienvenidos. ¿Qué padre no ha mirado a los ojos de su recién nacido y se ha hecho la siguiente pregunta? ¿Qué tendrá el futuro preparado para mi bebé? ¿Será el mundo un lugar seguro en donde mis hijos y mis nietos podrán crecer? ¿Hay alguien al control de este mundo? ¿Hay algún lugar confiable en el cual podemos encontrar información acerca del futuro? ¿En quién podemos confiar verdaderamente? Son preguntas muy afines a la experiencia del ser humano sobre este planeta Tierra. Y yo quiero que usted tome nota de la siguiente premisa que vamos a estar repitiendo durante el transcurso de estas lecciones en la Radio Escuela Bíblica en el marco de esta serie Revelación de Esperanza. Tome nota o memorice por favor esta premisa. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Y es que sí, todo lo que hemos de hablar estará basado en un así dice Jehová, en un escrito está. No vamos a inventar nada. Todo lo que se diga estará basado en las Sagradas Escrituras. Recuerde la frase, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. El estudio de esta lección, en su primera parte, recuerde que en la próxima lección de la Radio Escuela Bíblica continuaremos en la segunda parte de esta misma lección. Se va a revelar esta verdad de si está en la Biblia, yo lo creo, y si no está de acuerdo con la Biblia, pues no es para mí, tampoco debe ser para usted. La palabra de Dios, estimados estudiantes, es absolutamente infalible. Y a partir de ese momento, los invito a ir atrás en el tiempo, alrededor de unos 600 años antes de Cristo. Vamos directamente, a partir de este instante, al dormitorio de un antiguo rey. Un rey cuyo nombre es o era Nabucodonosor. ¿Lo recuerdas? ¿Has oído mencionar ese nombre en algún momento de tu vida? Puedes responder en el +57 311 739 5032. ¿Has escuchado antes la palabra Nabucodonosor? Pues bueno, Nabucodonosor era el rey del antiguo imperio babilónico. Resulta que Nabucodonosor en una ocasión tuvo un sueño, pero cuando despertó no podía recordar ese sueño. ¿Te ha pasado a ti en algún momento que durante la noche sueñas y a la mañana siguiente te levantas y no recuerdas nada de lo que soñaste? Pues bueno, exactamente eso le ocurrió a Nabucodonosor en aquella ocasión. Pero Nabucodonosor sabía que él debía recordar ese sueño porque aquel no era un simple sueño más del montón. No era un sueño ordinario. Este era un sueño enviado por Dios, detallando la historia de los próximos 2 milenios y medio. Sí, señores, sí, señoras. En el sueño que Nabucodonosor tuvo, Dios había revelado lo que había de acontecer en la historia de la humanidad durante 2 milenios y medio. Y los invito a ir entonces a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. Nos dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu,
y se le fue el sueño. Estimados amigos, el rey Nabucodonosor estaba grandemente atribulado. No podía recordar el sueño, pero sabía que debía recordarlo porque era un mensaje importante para él. En la antigüedad se prestaba mucha atención a los sueños, más de lo que se le presta atención hoy día. Así que Nabucodonosor llamó a todos sus sabios, que comprendían a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, en fin, al palacio real. También incluía adivinos. Y Nabucodonosor, una vez que estas personas estuvieron frente a él, les dijo: necesito que ustedes me hagan un favor. Díganme qué soñé anoche y díganme cuál es su significado. ¿Cuál es el significado de mi sueño? Ante la petición del rey, ¿cuál creen ustedes que fue la respuesta de estos sabios? Pues bueno, puede leerla usted en Daniel capítulo 2. Marque por favor Daniel capítulo 2, porque vamos a concentrarnos mucho en ese capítulo, en esta lección. Pero vamos a leer el versículo 4. Note la respuesta de los sabios. Oh rey, para siempre vive. Por favor, cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Y es que recuerde que la petición de Nabucodonosor era: cuéntenme el sueño y después cuéntenme la interpretación. Pero los sabios le dicen: rey, nosotros podemos darte la interpretación, pero para eso necesitamos que seas tú el que nos digas el sueño. Nabucodonosor se molestó. Yo no recuerdo lo que soñé. Dios misteriosamente había eliminado el sueño de la mente del rey. Así que el rey Nabucodonosor, en el versículo 9 de Daniel capítulo 2, enfurecido, les dice a estos sabios: díganme pues el sueño, para que yo sepa que ustedes de verdad pueden darme su interpretación. En otras palabras, Nabucodonosor lo que les está diciendo a estas personas es: no pretendan saber lo que en realidad ustedes ya no saben. Se supone que ustedes son capaces de ver el futuro. Se supone que ustedes son mis adivinos, que son mis magos, mis astrólogos. Demuéstrenmelo ahora. Díganme qué fue lo que yo soñé. Los caldeos protestaron de la siguiente manera. Y puedes leer en el versículo 10. Ah, rey, perdón, pero no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y es que era verdad. No había hombre sobre la tierra que pudiera hacer lo que el rey estaba pidiendo, porque no hay hombre sobre la tierra que pueda meterse en la mente de otra persona. Solamente el Dios de los cielos podía revelar lo que el rey había soñado en su dormitorio. Solo el Dios de los cielos puede revelar acertadamente y con precisión el futuro, estimados estudiantes. Usted que le preocupa tanto el mañana, usted que le preocupa tanto el futuro, usted que quiere saber qué va a ser de su vida en el día de mañana, pues bueno, acuda a Dios, porque es el único que puede revelar acertadamente y con precisión el futuro. Como los sabios del rey no pudieron ayudarle a él, no pudieron decirle lo que había soñado, el rey se enfureció, y usted puede seguir leyendo en los siguientes versículos de Daniel capítulo 2, que el rey enfurecido emite un decreto en el que ordena asesinar a todos los que supuestamente eran sus sabios. Claro, se había dado cuenta que lo estaban estafando. Y saben, cuando el decreto se está dando a conocer, este decreto de muerte, la noticia llega también a un siervo de Dios, a un profeta de nombre Daniel, que es el autor del libro de Daniel en el que estamos concentrados en esta hora. Y las noticias del edicto del rey le llegaron a Daniel. Daniel, vale la pena anotar, no era un psíquico, tampoco era un adivino, no era un mago, no era un astrólogo, pero Daniel era uno de los miembros de la corte de sabios del rey. Él era uno de los hombres sabios que asesoraban al rey. Y cuando Daniel preguntó por qué iba a ser asesinado también, entonces Arioc, quien era el capitán de la guardia del rey, le contó la historia del sueño que había tenido Nabucodonosor. Y usted puede leer en su casa, allí como tarea les dejo,
todo el capítulo de Daniel 2. Entonces, cuando Daniel conoció esta noticia, se presenta ante el rey y le dice: «Oh rey, para siempre vive. Concédeme por favor un tiempo. Permíteme orar y pedirle al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos me va a revelar el sueño que el rey tuvo en su dormitorio. El Dios de los cielos me revelará el futuro a mí. Entonces, cuando Dios me revele ese sueño, yo regresaré, te lo voy a decir y te voy a explicar lo que significa ese sueño». El rey le concedió la petición a Daniel. Daniel oró a Dios para que le revelara lo que le había mostrado al rey y, por supuesto, para que le revelara el significado. Así que en una visión nocturna, Dios efectivamente le reveló el sueño y su interpretación al siervo Daniel en respuesta a su oración. Usted recuerde, puede leer esto que estoy narrando en las Sagradas Escrituras, ahí en Daniel capítulo 2. ¿Sabes? Aprendemos una lección importante aquí. Los misterios de Dios son explicados a hombres y mujeres que oran. ¿Quieres conocer los misterios de Dios? ¿Quieres conocer el mañana? ¿Quieres conocer lo que Dios quiere para tu vida? Pues debes orar, porque los misterios de Dios son explicados a hombres y mujeres que oran. Recuerda que Daniel oró, sí, Daniel oró, y Dios le reveló el sueño y la interpretación del sueño. En Daniel capítulo 2, a partir del versículo 23, la Escritura registra lo siguiente. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Daniel capítulo 2, versículo 23. Dice: después que Dios le reveló el sueño a Daniel, Daniel ora diciendo: a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y después de esta oración, Daniel entra a ver al rey y le dice que, aunque era cierto que no había un hombre sabio, ningún astrólogo, mago o adivino que pudiera revelar el sueño, sí había un Dios en los cielos que podía hacerlo. Note lo que dice el versículo 28. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel era consciente de esto. Y el versículo 28 continúa diciendo: y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Entonces note bien, primero Daniel reconoce que el que revela los misterios no era ningún hombre, por sabio que fuera, sino el Dios de los cielos. Y a través del sueño de Nabucodonosor, Daniel reconoce que él hizo saber lo que había de acontecer, ¿cuándo? En los últimos días. Así que esta profecía nos lleva por la corriente del tiempo, nos lleva por los siglos de esta historia terrenal. Nos lleva desde el tiempo de Daniel, que fue cuando el rey Nabucodonosor soñó, a través de las naciones de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma. Nos lleva hasta los imperios divididos de Europa. Nos lleva ¿hasta qué días? Dice la Escritura. Hasta los últimos días, estimados estudiantes. Y aparte del registro bíblico, en esta lección, que estará dividida en dos partes, hoy estamos en la primera parte, vamos a acudir también a mucho de los registros históricos, porque es importante. El cumplimiento de la profecía bíblica se evidencia en la historia, en el acontecer diario, sea político, sea religioso, sea bélico. Hay mucho del acontecer en el mundo que evidencia el cumplimiento de la profecía bíblica. Así que esta profecía del sueño de Nabucodonosor nos lleva hasta los últimos días. En Daniel capítulo 2, a partir del versículo 31, Daniel, el profeta de Dios, el siervo de Dios, quien oraba 3 veces a Dios, empieza a narrar lo que Nabucodonosor había soñado y que se le había olvidado. Note bien lo que dice la Escritura. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Y yo quiero que usted se vaya imaginando en su mente
la descripción que vamos a dar a partir de ahora de acuerdo al relato de Daniel. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible o admirable. Versículo 32 y 33 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino. Ahora imagínate una cabeza de oro fino, solo oro puro. Su pecho y sus brazos, vas a imaginártelo, eran de plata. Imagínatelo, por favor. Y si puedes hacer un dibujo de esto, hazlo y me lo envías al +57 311 739 5032. Ahora imagina el vientre, dice Daniel, y sus muslos eran de bronce. Estamos leyendo versículos 32 y 33 de Daniel capítulo 2. Las piernas eran de hierro. Sus pies en parte eran de hierro y en parte era de barro cocido. Ahora leemos el versículo 34 de Daniel capítulo 2. Rey, tú estabas mirando, sigue Daniel diciendo, hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Ahora vamos al versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, que era la cabeza. Todo fueron como tamo de las eras del verano. Versículo 35 continúa diciendo: y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero, aquí hay una conjunción adversativa, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Y el versículo 36 dice: este es el sueño, oh rey, pero también te diré la interpretación en presencia tuya. Entonces, estimados amigos, hasta aquí Daniel solamente narró el sueño que Nabucodonosor había tenido y que se le había olvidado. Y Daniel pudo narrar el sueño gracias a que oró a Dios y Dios se lo reveló también a él, porque recuerde que Dios es el único que puede revelar los misterios. A partir del versículo 37 de Daniel capítulo 2, Daniel empieza a dar la interpretación, es decir, lo que el sueño de Nabucodonosor significa. Y yo quiero que usted esté muy atento, muy atenta a lo que sigue, porque empezamos a develar lo que esto significa. Y vamos a ir develándolo por partes, ¿de acuerdo? El versículo 37-38, en resumen, dice: tú, rey, eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, vale la pena anotar aquí que la Biblia se interpreta a sí misma. En materia de profecía, usted no tiene que buscar el significado de los símbolos proféticos en ningún libro externo a las Escrituras, pues en la misma Biblia se revela lo que el símbolo profético quiere decir, ¿de acuerdo? Aquí entonces nos dice Daniel que la cabeza de oro de esta imagen está representando ¿a quién? Si usted contestó que al rey de Babilonia, es decir, a Nabucodonosor, anótese un 5, porque es correcto. La cabeza de oro de esta gran imagen significa a no solo Nabucodonosor, sino al imperio de Babilonia que Nabucodonosor logró forjar. La cabeza de oro representaba a Babilonia o al reino de Nabucodonosor. Vale la pena notar que según los registros históricos, el reino de Nabucodonosor gobernó el mundo desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Nabucodonosor, estimados estudiantes, estableció uno de los imperios más fantásticos del mundo entero. Su reino estaba lujosamente adornado con oro puro.
Y sí, Babilonia era el reino más rico en el mundo de ese tiempo. Tenía jardines lujosos, incluyendo los jardines colgantes de Babilonia, de los cuales usted tal vez ha oído hablar en algún momento, que es una de las maravillas del mundo antiguo. ¿Sabes? La ciudad de Babilonia tenía 10 millas, es decir, alrededor de 16 kilómetros. Mientras que, por ejemplo, Roma medía solamente 9.6 kilómetros. Es decir, Babilonia era una ciudad extremadamente grande, muy grande, hablando en extensión territorial. El templo de Marduk, el dios babilonio, era de 300 pies de alto, es decir, de alrededor de 91 metros de alto. Afuera, ese templo estaba cubierto de azulejos azules, estaba en el interior enchapado de oro. En ese templo solamente Nabucodonosor utilizó, note bien lo que le voy a decir, 16,000 kilogramos de oro para construir ese templo. 16,000 kilogramos de oro. ¿Puedes tú calcular la riqueza? ¿Puedes ver por qué Dios usó el símbolo del oro también para describir a Babilonia? Porque su dios principal, Bel-Marduk, estaba sentado en un espléndido templo de oro. Claro, Dios es sabio. Bel-Marduk, que era el dios principal de Babilonia, era una imagen de oro sobre un altar de oro al lado de un candelabro de oro que estaba a su vez en un templo construido de oro. ¿Notas? 8,5 toneladas, alrededor de 7,700 kilogramos de oro sólido, fueron utilizadas solamente para el altar y el trono. Con razón Dios le dijo a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Qué interesante la profecía, ¿cierto? La profecía de Daniel también continúa diciendo, en Daniel capítulo 2, versículo 32, el pecho y los brazos de la imagen eran ¿de qué? A ver, ¿quién me responde? ¿De qué eran? De plata, de plata. Esto significaba que después de Babilonia se levantaría otro reino. En este caso, desde el punto de vista histórico, está representando a los medos y los persas, que fue el imperio que le siguió a Babilonia después de que derrocaron al imperio babilónico. Tú no tienes que intentar adivinar el significado de la profecía, estimados amigos. Solamente puedes mirarlo en Daniel capítulo 2, versículo 39. En el 32 está el símbolo, su pecho y sus brazos de plata. En el versículo 39 de Daniel 2 está el significado del pecho y del brazo de plata. ¿Qué representan el pecho y los brazos de plata? Vamos a Daniel 2:39. Dice, después de ti se levantará otro reino. Sí, los pechos y los brazos representaban ¿a qué? A otro reino. La profecía bíblica predijo que la nación de Babilonia no duraría para siempre, no sería eterna, sino que predijo que otro reino se levantaría. Y sabes, sorprendentemente, para honra y gloria de Dios, la historia revela exactamente que esto ocurrió y revela cómo ocurrió. Vamos a repasar un poquito. En Daniel capítulo 5, usted lo puede leer en el transcurso del día. En Daniel capítulo 5, el rey Belsasar, quien era nieto del rey Nabucodonosor, hizo un gran banquete, una gran fiesta para 1,000 de sus príncipes. Mientras el vino fluía, mientras la música sonaba, los hombres bailaban, ocurrían orgías y todo esto, en medio de la borrachera y el libertinaje, en medio de la música encantadora y la inmoralidad seductora, Dios interrumpió esa fiesta de Belsasar. Y entonces una mano escribió en el muro del lugar donde se encontraban las siguientes palabras. Mene, Mene, Tekel, Peres, Uparsin. Y note lo que dice, lo que significa esta inscripción allí en aquella pared. Significa Mene, usted lo puede leer ahí en el capítulo 5 de Daniel. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Este es el significado que la misma escritora en el capítulo 5 le da a esa inscripción, Mene. Tekel significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres significa
tu reino ha sido roto y fue dado a los medos y a los persas. ¿Ves? Se cumple, y con nombre propio, la profecía. La interpretación de Daniel puede ser verificada en cualquier buen libro de historia acerca de Babilonia. Cuando Darío, el general de los ejércitos de los reinos combinados de Media y Persia, derrocó el reino orgulloso y prepotente de Babilonia. Sin embargo, Daniel no fue el único que predijo esto. De hecho, Dios mencionó a Ciro, el rey medo-persa, aproximadamente 150 años antes de que éste hubiera nacido. Miren esta asombrosa profecía escrita por el profeta Isaías alrededor del año 680 años, 150 alrededor del año 680 antes de Cristo, es decir, 150 años del nacimiento del rey Ciro. Note lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 1. Isaías capítulo 45, versículo 1. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. ¿Ves? Dios nombra con nombre propio, valga la redundancia, a Ciro, y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Esto es exactamente lo que ocurrió, estimados estudiantes. Sus soldados cavaron canales para desviar y secar el río Éufrates con el propósito de marchar por debajo de las murallas de Babilonia para de esta manera entrar a la ciudad y tomar posesión de la ciudad. ¿Sabes? La Biblia no es un libro ordinario, no es un libro de adivinanzas. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, estamos abriendo la palabra del Dios viviente. Estamos abriendo la palabra más viva y eficaz y más cortante, que sirve para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Las profecías de las Sagradas Escrituras son verdaderas, son fieles y se cumplen al pie de la letra. Pero la profecía tampoco indicaba que Media y Persia iban a ser un imperio permanente. No. El siguiente, que es un tercer imperio, también fue ilustrado por los muslos de bronce. En Daniel capítulo 2, versículo 39, la Escritura dice: después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Históricamente, encontramos que Alejandro el Grande dirigió a su ejército con su armadura de bronce, con sus cascos de bronce, con sus pectorales de bronce, escudos de bronce y con espadas de manijas de bronce. Los ejércitos griegos entonces dominaron el mundo, derrocando al imperio de Media y Persia. Y sí, Grecia es el tercer imperio que se levantó, de acuerdo a la profecía bíblica, dando cumplimiento a lo que Dios había predicho a través del sueño que le mostró a Nabucodonosor. Entonces tenemos hasta aquí que la cabeza representaba a Babilonia, los pechos y los brazos representaban a Media y Persia, los muslos representaban a Grecia. Pero, ¿dominaría Grecia el mundo para siempre? Pues Daniel capítulo 2, versículo 40 nos da la respuesta. Dice así: y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Significa que Grecia no sería un imperio eterno tampoco. Se levantaría un cuarto reino, en otras palabras. El gran historiador inglés Edward Gibbon, aunque no era cristiano ni creyente en la Biblia, escribió en su libro La decadencia y caída del Imperio Romano lo siguiente: las imágenes de oro, plata o bronce que podrían servir para representar las naciones y sus reyes fueron rotas sucesivamente por la monarquía de hierro de Roma. De hecho, todo eso ocurrió. Roma dominó al mundo desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Y estamos hablando que Roma dominó al mundo como imperio. Es importante tener en cuenta esto. Fue en los días de Roma que Jesucristo nació como un bebé. Fue en los días de Roma que José y María tuvieron que huir a Egipto.
Fue en los días de Roma que Jesús fue juzgado por un gobernador romano, ¿recuerdas? Poncio Pilato, y fue crucificado por soldados romanos. ¿Sabes? Por más de 500 años, Roma parecía ser invencible. Su bandera ondeaba desde las islas británicas hasta el Golfo Pérsico, desde el Océano del Norte hasta el desierto del Sahara, desde el Atlántico hasta el Éufrates y mucho más allá. Roma fue uno de los imperios más grandes del mundo. La pregunta que surge es, ¿sería Roma un imperio para siempre? Pues esto lo descubriremos en la segunda parte de esta segunda lección de la serie titulada Revelación de Esperanza, aquí en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Por eso te invito a que no te pierdas la lección que continúa el día de mañana. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Gracias, estimados estudiantes, por participar de esta Radio Escuela Bíblica en esta serie titulada Revelación de Esperanza. Hoy estuvimos hablando acerca de los imperios que estuvieron en conflicto a lo largo de la historia, pero la historia no termina aquí. Hay una segunda parte y por eso te invito a que el día de mañana puedas estar acompañándonos en esta próxima lección y en la continuación de lo que hoy estuvimos hablando. ¿Qué pasará con Roma? ¿Qué pasará con estos imperios? Lo descubriremos en la próxima lección. Por ahora vamos a orar para terminar. Eterno Padre, gracias por revelarnos lo que ha de acontecer a lo largo de la historia. Gracias por mostrarnos lo que ha de acontecer también hacia el futuro. Bendice a cada oyente, a cada estudiante de la Biblia. Permite que la Radio Escuela Bíblica sea una influencia positiva para salvación de quienes escuchan y que el descubrir estas profecías y sus significados nos lleven más cerca del Dios del cielo, del Dios de la tierra, del único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y de Jesucristo a quien enviaste. Oramos por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.